Halli, hallo alemañoles, hoy les traigo el vídeo de cómo ha sido mi Ausbildung hasta ahora. ¿Qué exámenes he tenido hasta ahora y cómo fue mi examen y cómo fue mi primer año? Si es primera vez que pasas por aquí, yo soy Danae del canal de Lácaros, vivo desde hace 6 años en Alemania. Aquí te cuento cómo es mi vida en Alemania, cómo lo hice para estudiar enfermería y te doy tips por si te gustaría venir a este país. Así que empezamos. Primero quiero decirles que yo hablo desde la experiencia con mi escuela. Cada escuela tiene su propio temario, su propia forma de enseñanza y sobre todo yo estudio en una academia. Las academias además son, por así decirlo, te exigen un poco más a una escuela normal y tienen un contenido más especializado. Entonces, en el primer año de enfermería en Alemania, con lo que más vas a enfrentarte es con anatomía, todos los cuidados básicos de un paciente. El Ausbildung, que dura 3 años, está dividido en blocks. Tenemos unos 7 blocks, más o menos, y después de cada block te vas al hospital a hacer prácticas. Las prácticas duran unas 6 a 8 semanas hasta 3 meses y por otra parte los blogs duran entre 8 y 6 semanas. El primer blog que tuvimos duró unas 8 semanas. Tenés 6 meses de prueba, o sea que en esos 6 meses te pueden echar en cualquier momento y para uno de los requisitos para aprobar el tiempo de prueba es también aprobar el examen que tenéis en esos 6 meses, que es un examen oral, un examen escrito y un examen práctico. Tenemos un hospital debajo de la escuela, un hospital ficticio, donde solemos practicar todas esas cosas que teóricamente hemos aprendido y todo eso con un pequeño examen. Ese examen no va a estar, por lo menos en mi escuela. Como sabéis, yo les hablo siempre de mi propia experiencia. No todas las escuelas en Alemania funcionan igual. Quiero dejarlo bien claro, yo tengo 2 compañeras que están en escuelas diferentes y los exámenes y todo ha sido diferentes a los que yo he tenido. Entonces, lo que quería decir es que ahí tenemos unos pequeños exámenes. Así el profesor, antes de nosotros irnos a la estación, está claro que nosotros hemos entendido y interiorizado todo lo que en la teoría hemos aprendido. Entonces, tenemos muñecos en el hospital y hacemos, por ejemplo, los bañamos, que es importante a la hora de bañar a un paciente, porque como sabéis, en Alemania nosotros también bañamos los pacientes, las enfermeras. Creo que eso va a cambiar a partir de la nueva ley que entra ahora en diciembre. Vale. Al final de este blog van a tener los primeros exámenes de la Probezeit o el tiempo de prueba. Es un maratón de examen, quiero decir, así que desde el primer día que entres a la escuela tenéis que poneros a estudiar súper fuerte, porque nosotros los extranjeros a veces tenemos más dificultades que alguien que habla alemán. Así que es un consejo que te doy aquí entre lechuga y lechuga, como decimos en Cuba. Empieza a estudiar nada más que entres, porque al final del blog vas a tener los primeros clausura, que es así como se les llaman. No son exámenes, son clausura, que para nosotros es examen. Y ahí vas a tener de cada tema exámenes. Van a tener muchas clausuras. Yo tuve de 6 clausuras y les recomiendo que desde el principio le preguntéis al profesor qué tiempo les dan para la clausura. Yo, por ejemplo, en los exámenes escritos, en las clausuras, tengo mucho problema. De hecho, muchas veces no es que no me sepa las cosas, sino que yo necesito más tiempo a los demás para escribir.
y por eso es súper importante que sepas ya que te dan, por ejemplo, 30 minutos para 20 preguntas que tienen además un desarrollo, con lo cual tienes que apurarte muchísimo. Así que pregunta ya desde el principio qué tiempo os dan para una clausura. Y si eres extranjero, si eres alemán no tienes ningún problema, pero si eres extranjero, quiero decir, si no hablas muy bien el alemán, si tienes algún problema con el alemán, como es mi caso, yo te aconsejo que eso lo practiques muchísimo. Pues habéis pasado y logrado los 6 semanas o 8 semanas, que fue el primer blog mío, duró 8 semanas. Ahora, bienvenidos a la guerra. Has entrado en la parte práctica. Viel Spaß. En la mayoría de los hospitales vas a ser tirado allí como un saco de papa, nach dem Motto, búscate la vida, ya nosotros te hemos contado algo, a partir de aquí es tu problema. O por lo menos muchos alumnos tienen esa sensación. Y aquí te hablo de forma general, tanto alemanes como extranjeros, todos tienen la sensación de que son tirados allí y que se sienten súper solos. Las enfermeras ni hablan con él, los dejan ahí un montón solo y todo eso. A mí personalmente no me pasó, pero, o por lo menos no me pasó de esa forma tan que algunas en mi escuela llaman a la escuela y empiezan a llorar y no quieren, incluso algunas dejan el Ausbildung. Te voy a dar 2 tips, tal vez 3, no me acuerdo. Te voy a dar un par de tips que tú necesitas llevar en ese. Yo creo que ese es el peor momento, porque es todo nuevo para ti. Muchas veces las compañeras, las enfermeras no tienen ninguna gana, no les importas nada, pero no te asustes y mantén la calma. Te digo, pregunta. Cuando no sepas algo, no decidas por ti mismo. Tú siempre pregunta, que se te vea interés. No tengas miedo a preguntar si no te entiende porque eres en extranjero, y te juro y te prometo que esto ha sido mucho mi caso, de que muchas enfermeras, y tengo que decir que más las extranjeras, a las alemanas, me han mirado así como, ¿was hast du denn? Da igual, tú coge calma y pregunta. Tú eres un Unterkurs. Eso quiero decir, tú eres un novato y tú tienes derecho a preguntar. Tienes derecho a preguntar, a decir que no sabes y a decir que te enseñen una vez más. Normalmente cuando llegas a la estación tú tienes el conocido de Praxisanleiter, pero tengo que decir que esperemos que con la nueva ley esto cambie. Hasta ahora esto ha funcionado casi como nada. Pero no intentes imponer tu derecho. Ten en cuenta siempre que tú eres un Azubi en el primer año y el tiempo de prueba. Ya pasará el tiempo de prueba y entonces me dirás. Nosotros en la escuela donde yo estoy, las Praxisanleiter de la escuela, porque tú tienes una Praxisanleiter en el hospital y tienes otras de la escuela, que son profesoras que trabajan siempre en la escuela y no en el hospital. Ellas a nosotros nos visitan una vez a la semana y nos preguntan qué tal va todo, si tenemos alguna pregunta en cuanto al cuidado del paciente o qué sé yo, medicamento o lo que sea, siempre nos responden. En el segundo año incluso ellas trabajan un día entero contigo para que sepas todo, más o menos te dicen cómo, para que tengas una idea para el examen, el segundo examen que tienes en el segundo año, ya hablaré de ello. En este tiempo, en las prácticas, vas a tener el examen práctico. Aquí va a venir un día antes la Praxisanleiter, la profesora de la escuela, y va a buscar un paciente contigo y tú vas a hacer
todo lo que vas a hacer en el examen, vas a hacerlo ese día con la praxis anleiter. Also, ese día va a ser como un examen, pero no de verdad. Es un examen solo para que ella te diga, aquí tienes problemas, esto tiene que ser así. Y entonces el día del examen de verdad estás mejor preparado. O sea, tenéis un Anleitung, se le llama así a ese examen que no es de verdad. Ese lo tendrás con tu praxis anleiter un par de meses o días, eso es siempre diferente. Y luego tendrás un día fijo que te lo habrán dado ya por lo general al comienzo de la escuela, cuando vas a tener en el hospital tu Probezeitprüfung, que es la prueba de el examen de tiempo de prueba práctico. Un consejo que es súper importante, no olvidéis que estáis haciendo un Ausbildung en Alemania. A los alemanes les fascinan los exámenes orales. No sé por qué, a ellos les encanta que uno hable. Así que por favor, nada más que estés en la práctica, empieza a preparar tu examen oral. Si queréis que les haga un vídeo solo preparando el examen oral, que yo tuve un 1. Aplausos, aplausos. Pero los escritos se me dan súper mal. Pues dejadmelo en comentarios y lo prepararé. El examen práctico y el examen oral es el más importante del tiempo de prueba. Bueno, pues no sé si te habrás dado cuenta que ya han pasado los primeros 6 meses. Tú has tenido los 3 exámenes, ya estás de nuevo en el segundo blog, ya has pasado el peor momento de una vida de un Azubi, que es el primer Einsatz o las primeras prácticas, y tú has sobrevivido, no has faltado mucho al colegio, tienes buenos Bewertung, y con Bewertung no quiere decir que tú te quedes callado con ciertas cosas, pero un poco que te haces el loco. Y tus exámenes son bastante buenos, digamos. No tienes que tener un 1, pero son bastante buenos. ¡Alles Gute! Du hast das geschafft. Disfruta de tu Ausbildung. En estos otros 6 meses, en muchas escuelas creo que no tienes muchos exámenes. Como siempre os digo, yo además estudio en una academia que por lo general son más exigentes, aunque también te preparan mucho mejor. Así que en mi escuela tenemos maratón de exámenes y exámenes y exámenes. Tenemos que exponer muchos temas. Nosotros nos dan un tema y tenemos que buscarlo y prepararlo y después exponerlo. Ya ha pasado tu tiempo de prueba, nadie te va a echar, pero yo te aconsejaría que siguieras estudiando, porque al fin y al cabo tienes que lograr el examen final. Y bueno, un poquito hoy, un poquito mañana no te va a hacer mal, al contrario, te va a ayudar a que al final no de una lo tengas que aprender todo. Así que disfruta de tu tiempo en estos 6 meses. Vas a tener muchas clausuras, sí, pero no van a ser tan importantes como las primeras, porque esas decidían si tú te quedabas o no. Así que ya aquí aprendes también mucho de anatomía, mucho de más, empiezas a aprender, por ejemplo, inyección, empiezas a aprender un poco de medicamento. Y luego empieza el segundo año. El segundo año es un año aburrido, un año pesado. Yo estoy ahora en el segundo año. Aprendes intramuscular inyección, aprendes subcutánea inyección, aprendes infusiones, aprendes todo lo que es con blood. Pero luego viene la parte más pesada para mí, por ejemplo, comunicación, que a mí no me gusta nada. A quien le guste, felicidades. A mí, yo sé que para práctica la usamos mucho, pero la teoría y la práctica de la comunicación para mí no tiene mucho sentido. En fin, comunicación con personas mayores. Y en este año tienes la mayoría de las prácticas fuera de tu hospital, porque no sé si sabéis que, por ejemplo, yo trabajo en un hospital que nosotros no tenemos ni ginecología ni psiquiatría. Tenemos que hacer prácticas en psiquiatría, en pediatría, en ginecología,
tenemos que hacer práctica en la ambulante Pflege, que es la que yo acabo de hacer, y tenemos que hacer práctica en un Altenheim, no sé cómo se dice, una casa para ancianos. Esas prácticas las tienes normalmente casi siempre en este año. En mi escuela, por ejemplo, muchos compañeros míos pueden irse a otro país a hacer unas prácticas. Muchos se van a España, a Holanda, se van mucho a Brasil. Es un año más para hacer práctica. Nuevo viene, por ejemplo, las Wundversorgung, los cuidados de paciente con heridas, pero la mayoría son cosas bastante prácticas. De forma teórica aprenderlas, que es importante, por ejemplo, desinfección para una herida y todo eso, pero más en la forma práctica. Así que es un año que no espero aprender mucho, solo aquello que ya hemos aprendido en este año va a ser un poco más profundo, lo vamos a profundizar más, y al final del segundo año van a tener la Basisprüfung, se llama. Este examen nadie te va a echar, tú tienes tu Ausbildung sí o sí, pero si tú apruebas este examen es igual, completamente igual que el examen final, y aquí se va a ver qué bien preparado tú estás. Y por lo menos en el hospital donde yo trabajo, si tú apruebas este examen, ya en el segundo año tú tienes una respuesta si el hospital se queda contigo o no. Para personas que como yo me gustaría trabajar en la privada o en la intensiva, also Intensivpflege, ese examen decide si ellos me dan la oportunidad de irme a la Intensivpflege, porque para trabajar en la Intensivpflege o en la Notaufnahme, les voy a poner los nombres después a los dos aquí, tienes que tener buenas notas, porque normalmente estas son las estaciones que más los alumnos quieren. Entonces depende de cómo sea tu nota, pues tendrás una oportunidad. El hospital también tiene otras estaciones como Innere Chirurgie, y para todos los demás van dependiendo de cómo son tus notas, van a darte una estación o no, o el hospital va a decir, mira, no te vamos a coger. O sea que puedes terminar tu Ausbildung, pero no vas a tener plaza en este hospital. Que aunque parezca tonto y aunque parezca, todos van a tener una plaza, desgraciadamente no es así como muchos pensamos. Por lo menos en mi hospital, ellos están buscando gente, quieren personal, pero quieren un personal cualificado, y tú llevas contigo una carpeta donde en cada estación que tú estás vas a ser evaluado. Y aunque creamos que solamente las notas deciden, no es así. Hay muchas cosas que deciden que no tienen nada que ver con la nota para trabajar en el hospital, y de hecho cada año el hospital donde yo estudio no coge a los alumnos que han estudiado ahí. Ellos dicen, no nos conviene, no nos interesa, necesitamos personal, pero queremos un personal cualificado. Cualificado quiere decir un personal que sea de fiar. Así que mucho cuidado con pensar que porque en Alemania en Notstand van a ser todos elegidos y punto. No sé en otras escuelas, en otros hospitales, pero en el hospital que yo estoy, no. Del tercer año no les voy a hablar porque todavía no estoy ahí. El tercer año es un año bastante fácil en el sentido de que tú tienes muy pocas escuelas. Yo el segundo año termino con los blogs, ya no tengo que ir más a la escuela. En el tercer año ellos me dan un tema y yo lo tengo que preparar sola, y por lo que he escuchado hasta ahora es de otros compañeros que están ya en el Oberkurs,
que ese año es un año muy relax porque tú te lo preparas todo tú sola y una vez a la semana tienes que ir a la escuela y exponer un tema oral. Los exámenes oral te van a acompañar hasta el final de tu Ausbildung, tanto oral como práctico, pero lo que más miedo tiene la gente son los orales, pero no se preocupen, hay unos pequeños tips que de verdad yo no hablo bien alemán y yo nunca hasta ahora he tenido un examen con un 3. Also, todos mis exámenes orales han sido 1, 2. Así que si yo, que soy burra, lo logro, tú también. Así, ich sage, auf Wiedersehen, tschüss.